Mi casa. Madre mía lo que os traigo hoy. Hoy vamos a ir hasta Japón a visitar un barco por dentro. Es espectacular lo que vamos a ver, así que no os lo podéis perder. ¡Vamos allá! ¿Qué pasa, comandantes? Pues sí, en unos momentos vamos a visitar el barco Mikasa, un barco súper importante para Japón, y vamos a verlo por dentro de la mano de mi amigo Zou. Hace unos vídeos súper divertidos y tiene un canal dedicado a la cultura japonesa. Os vais a partir el culo con él y vais a aprender un montón. Si os gusta la cultura japonesa, os lo recomiendo. Debajo en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces para que visitéis el TikTok y todo lo que tiene, porque es brutal lo que se aprende con él. Pues de la mano de Zou, como os digo, vamos a visitar el Mikasa, pero primero os voy a poner una pequeña introducción histórica para que sepáis por qué es tan importante este barco, y después ya vendrá la visita que os va a encantar. Venga, dentro vídeo. Para empezar, os diré que el Mikasa es un barco extraordinario, ya que se trata del único acorazado pre-Dreadnought que queda en el mundo. Y si os preguntáis qué demonios es esto del pre-Dreadnought, os lo voy a explicar muy rápidamente. Los acorazados de todo el mundo han tenido diferentes etapas referentes a la construcción y configuración del barco. Pues entre el año 1890 y 1905, los acorazados empezaron a construir con acero. Eran más resistentes a los impactos, moldeables y menos propensos al óxido, aunque eran diseños anticuados y con calibres muy pequeños. A esta categoría, esto que llamamos pre-Dreadnought, pertenecería al Mikasa, y como os he comentado, actualmente es el único que se conserva de esta categoría. Pero vamos a hablar del Mikasa. El Mikasa entró en servicio en marzo de 1902. Se construyó en unos astilleros de Reino Unido por encargo de la Marina japonesa, y era una versión del acorazado británico HMS Implacable. El Mikasa medía 132 metros y desplazaba más de 15.000 toneladas a una velocidad máxima de unos 18 nudos. Su armamento principal eran dos torretas dobles de 305 milímetros, montados uno a proa y otro a popa. A su vez contaba con municiones de diferentes calibres menores repartidas por la cubierta del barco. Repasemos ahora brevemente el currículum bélico de este barco. El Mikasa participó en la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. En la batalla de Port Arthur, comandado por el capitán Hikohiro Hichi, el almirante Togo Heihachiro ordenó atacar por la noche por sorpresa a los barcos rusos anclados en Port Arthur. Los japoneses fueron descubiertos por el crucero Boyarin que patrullaba la zona. Los rusos lanzaron toda su potencia de fuego contra los barcos japoneses. Aunque el ataque no fue de especial relevancia, los japoneses se apuntaron un tanto, ya que dañaron severamente el Novik, el Petropavlovsk, el Poltava, el Diana y el Askold. Durante la batalla del Mar Amarillo, el Mikasa estaba a la cabeza de la columna de acorazados japoneses. Fue alcanzado 20 veces y derribaron su torreta de popa, sufriendo 125 bajas entre su tripulación. Durante la batalla de Tsushima en 1905, el Mikasa volvió a liderar la flota y disparó contra el acorazado Kniaz Suvorov, ayudado por el Asahi y el crucero Azuma. El Mikasa fue el foco del fuego ruso como barco líder y recibió más de 40 impactos en esta batalla, sufriendo 113 bajas. La guerra finalizó tras el Tratado de Portsmouth. 6 días después del fin de la guerra, el Mikasa sufrió un incendio y una explosión en su almacén, que mató a 251 tripulantes y hundió el barco. El barco se reflotó y se reconstruyó, aprovechando para modernizar su armamento. Durante la Primera Guerra Mundial realizó tareas de defensa costera y de apoyo en Siberia durante la Guerra Civil Rusa. El Tratado de Washington de 1922 ordenó su destrucción, pero Japón pidió poder preservar este barco como un barco memorial. Los países firmantes accedieron, pero el casco debería ser revestido en cemento para inutilizarlo y sus armamentos y motores deberían ser quitados. Se cambiaron los cañones por réplicas exactas para ser exhibidos. Y así se hizo, y en 1926 se convirtió en un barco museo en el puerto de Yokosuka. Pues ya veis, comandantes, una larga historia y además bastante negra, teniendo en cuenta los cientos y cientos de soldados que murieron en su interior. Pues ahora que hemos comprendido la importancia de este barco, es el momento de visitarlo, y por eso damos paso al amigo Zou. Adelante, Zou. Buenas, chavales, soy Tou
el show de Tobu. Hoy me encuentro en Yokohama, una ciudad a unos 100 y pico kilómetros de Tokio. Es famosa por la torre Yokohama, 276 metros de altura, lo acabo de leer en Google. La segunda más alta de todo Japón. Es famosa por ser el primer puerto marítimo de Japón, 1859, también lo he sacado de Google. Y por algunas cositas más, pero no me acuerdo. A mí me pasa lo mismo. Tienen una población de 3,7 millones de habitantes y tiene un puñado de rascacielos. Pero todo eso hoy no nos importa, porque ya sabéis, el Gran Caste World tiene enviados especiales por todos lados del mundo. Y yo soy el que le toca la parte asiática, parte japonesa. Vamos a ir a ver algunos barcos, a ver si tenemos suerte, podemos entrar en algunos. Aquí se encuentra el Shimakase, buque escuela, se encuentra el Mikasa, se encuentra el Amagi, el Mogami, se encuentra no sé qué más barcos hay. Además hay una base norteamericana, o sea que a lo mejor podemos ver algunos barcos más. Y bueno, espero que esto lo edites, Caste, porque me quedo en blanco también. Ya sabes que me da vergüenza grabarme. En directo no, pero grabarme sí. Bueno, después de comer ya he puesto rumbo al puerto. Desde aquí algo se puede ver ahí al fondo que está el puerto. También puedo ver que el jardinero está jubilado. O no sé. Me parece un bosque esto. Vamos rumbo al Mikasa. Ahí está el Mikasa. Ahí está. Algo vamos a ver hoy. Veo gente subida por ahí. O sea que voy a refundir la batería dando vueltas por el barco. Genial. Tiene el nombre al revés. Leído así es Sakami, cuando realmente es Mikasa. Muy guapo. Muy guapo. Creo que está cimentado al suelo. Una bala de la época de la catapum. Vamos a verlo por fuera. Y ahora vamos a ver de entrar. Tenemos un pequeño mapa de lo que es el barco. Aquí algunas fotos. Ahí tenemos al Musashi a la izquierda en vertical. El Akagi, portaaviones. Crucero pesado el Takao. Crucero ligero el Agano. Y un destructor el Hatsuyuki. Muy guapo. Tiene wifi gratis. Podría hacerlo en directo. Me ha dejado un poco impresionado que esté clavado al suelo. Un cañón. Proyectil. Tirar más para atrás porque no se ve. Estoy muy cerca. Qué chulada. La verdad que está muy guapo. Esto ya el señor Caste World pondrá sus datos, porque yo de datos ya sabes tú que poco. Pocos datos tengo yo de mi vida, imagínate de un barco.
Pero me ha impresionado esto, que estén metido aquí en el suelo, cimentado. Cañones. Sí que podemos ver por delante. Sacar una buena foto. Esa de ahí es la isla de Sarushima. Me suena de algo, pero no sé de qué. Yo tengo que mirar luego. De algo me suena esa isla. He estado mirando y creo que había una base de defensa marítima con búnkeres y demás. Hay que mirarlo bien. Pues vamos para adentro. Vamos para adentro. Bueno, nada más entrar, pagar la entrada, que son 600 yenes, son 4 euros. Te dan un mapa, el ticket, y puedes encontrarte con un gilipollas en la cabina vendiendo los tickets. Un idiota. Le hablo en japonés y me contesta en inglés. En fin. En todas partes. El mapa se lo pueden meter en el... No es un Iowa esto. Made in England. Mira. Estas son las penetrantes. Thermal piercing shell. Las otras dicen que son comunes. ¿Ves la diferencia? Cañones sirven para hacer aquí la tiendita. Esto es el calendario de dónde ha servido y de dónde ha estado. Vamos a verlo por afuera primero, luego nos vamos a ir metiendo en los sitios. ¡Ey! Mira los Popeyes. ¿A dónde señalas, Isoroku? Y ahí como tenían para subir los proyectiles. ¿Una linterna para ver la nieve? ¿O para ver en la nieve? Está hecho una mierda. Aquí esto ya no sé qué es. Si alguien lo sabe, que lo diga. ¡Chanán! Le está apuntando al pesquero. Locura, ¿eh? ¿Cuántos cañones? Y aquí para medir los grados, la distancia, ¿no? La distancia más que los grados. Curioso.
el gatillo. Un poco cochambroso, todo se ha dicho. Está un poco cochambroso, da un poco de penita. Ya ahora entiendo por qué coño está esto cimentado. Vamos a bajar luego ahí, que parece que hay un museo. Unos lavabos. Que bien buenos los lavabos. Dice que no saltemos. No voy a saltar, ¿no? Por ahí va el ancla. Lo que pasa es que está cochambroso perdido, Hay ventanas que no dan a ningún lado. Cubierta de madera. Cubierta de madera que está pero en las últimas. En cualquier momento piso en falso y me voy para abajo. Mira, mira, mira. Brota agua de la madera. He pisado aquí, sale agua. Por Dios. Hostia, como tienen así esto los japoneses, no me lo explico. Luego vas a ver una puta piedra y está la piedra increíble, pero... A ver aquí. Sí, hombre. Dormían al lado de los cañones. Hostia, qué calor que hace aquí dentro, tío. Dios, qué calor que hace aquí dentro. Por ahí tenían conductos de respiración, pero... Bueno, me imagino que eso estaría abierto en su momento, por ahí correría fresco, pero... Dios, de aquí a aquí... Puta diferencia. Las escaleras. Dios, da miedo esto, ¡Ey! Mira quién hay aquí. Comandante. Parece que está cerrado. Hello. This room is armored and surrounded with steel planks of 35 cm thickness to minimize the dash by shell blast to maintain contact capability. Steering wheel, speed telegraph and so on were installed in this room. ¿Podremos entrar? No. Acelerar, frenar, girar.
Dice que estaba insonorizada. Hola, insonorizada. A ver, por otro lado. Curioso. ¿Se puede subir más? Es que más rollo de escaleras. Chart room. Mira, todas las banderas de las bonificaciones que deberían de tener todos los mapas. Coño, aquí sí que se está fresquito, ¿eh? El que manda, manda. El faro. Mira, tenemos soldados ahí sacándose fotos. Anda. Mira, para gritar a la gente. En esta época no había nada. Pegaban un grito por ahí a ver si me escuchan. Se tenían dos timones. Tendrían este para navegar, me imagino. Esta sala para navegar. Y la sala que hemos visto antes. Por si esta quedaba incapacitada o para el combate. Curioso. Oh, tío, después de todo el día pasando calor, aquí se está de lujo. Prismáticos para ver algún sitio, pero bueno, sea para ver la isla de Sarushima o ver alguna chorrada. La base norteamericana, si no me equivoco, es eso de ahí. Voy a intentar verla luego. Otro faro. Todavía podemos subir más. ¿Chino? No sé qué es esto. Ellsworth Works Newcastle on Tyne. Hostia, mira lo que es, tío. Unos binoculares. Con carajo. Uno está tapado y con el otro no se ve nada. Eso. Coño, pensaba que eran soldados. Son jugadores de rugby o algo. Por aquí te llegaban los gritos desde abajo. Una brújula. La verdad que había que ser marinero, ¿eh? Para bajar estas escaleras. Su madre. ¿Por aquí podemos ir? Creo que sí. Si no, estaría cerrado. Oh. Estamos aquí en el medio. Tenemos esta sala. Aquí está. La R. Cuando te incendian o te inundan, tiras esto.
Como los Warships. Bueno, curioso por lo menos. Las escaleras peligrosas, oxidadas. Y atrás tenemos más o menos, bueno, no es atrás, pero más o menos tenemos lo mismo. Un faro. Una habitación que no nos dice nada. Bueno, decir sí que dice, pero... It's not like it's doable, but it's very hard to do. Yeah, because I can definitely do that. Este está opaco. My fastest 2-mile time was like 24.5 minutes. Why not a treadmill? I think was just. Uy, perdón, no sabía que estabas liado con el telégrafo. Vaya sala de comunicaciones más pestosa. Un Big Mac, stop, Coca-Cola grande y patatas fritas. Stop, un helado de vainilla y coco. Stop. No Chick-fil-A sauce? No. No creo que llegue. Pues para abajo y que me mato. Que parece más cuidadito. Una auténtica fregona de la época de combate. Un cuadro chupestroso. Merchandising barato. Aquí abajo hay aire acondicionado. Ahí lo podemos ver en una maqueta. No sé por qué está la foto y no está la maqueta. HMS Victory 1765. Este es un tier -4. Hachiro Tobo, Horatio Nelson, John Paul Jones. Vamos a dar una vuelta. Es grande esto. Me esperaba más pequeño, ¿eh? Cuidado que me da la cabeza. ¿Qué encontramos aquí? Un pintor ruso pintó en mi casa. Este está guapo, ¿eh? Algunas medallas conmemorativas. Un cuadro. O sea, algunas cosas que no entiendo. Fotos del año de la castaña. Cosas rusas. Bud Spencer, ah no. George Bush, ah no.
explica cómo va el motor. Tenemos un vídeo interactivo, el cual no vamos a ver. ¡Epa! ¡Epa! Bonito los muebles. ¡Hostia, mira qué guapo! Ciudadela. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, mira, estas son las del fuego. Fuego. Incapacitaciones. Creo que esto es la evolución de... Uy, casi me apoyo en el mueble. La evolución de la bandera, si no me equivoco. Parece más curioso esto. Bonita. Una réplica. Uy. Se ve cómo almacenaban ahí abajo los proyectiles y cómo los subirían hasta la torreta. Tenemos un plano más detallado, cómo los subían, luego los cargaban. Dios, qué calor. El club de oficiales. La Virgen del aire acondicionado, como pega, qué bueno. Qué buena foto, ¿eh? Hostia, mira, un catre. Escritorio. Amigo. Cagadero. La bañera. Ojo, la bañera. En la época tener una bañera aquí sería un lujo. Admiral Sleeping Cabin. Ojo. ¿Dónde nos hemos metido? El almirante. El mundo en crisis de Winston Churchill. Y no sé qué más estaba leyendo. Vamos a seguir. Coño, y aquí en el comedor. Hostia, qué guapo el cuadro. Chimenea. El salón del almirante. Dice que esta mesa se hizo expresamente, ¿dónde? Joder, lo acabo de leer. En Inglaterra, alrededor de 1902, especialmente para este barco. Y van y le ponen un mantel. Curioso, aquí en el comedor tengan una torreta, ¿no? Bueno, dos. La otra, ¿eh? ¡Ey! Portrait photo of Meiji Emperor. Emperador Meiji.
sé quién son. Señor, sí señor. Hostia, y no me lo puedo creer. Estoy en el balconcito de atrás. Este debía de ser el mejor sitio de todo el barco. Echarte la cervecita aquí. Si bebes, no conduzcas. Pena que no esté en el agua. Bueno, sigamos. This room where Admiral Togo used to do his office work. O sea, esta es la oficina de Mr. Togo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, sigamos nuestra vuelta. ¿Esto qué es? El salón del capitán. Russo work was Captain Hikojiro Ihichi. ¿Qué debía de ser ese? Supongo. La cocinita. La pica. Otra bañera, ¿eh? Ojo. Memorial room. Un montón de panfletos que si ya me cuesta leer japonés encima de esto es japonés antiguo. Más chungo todavía para mí. Por Satanás. Ahí no se le pone. Aquí algunas fotos. Entiendo que de cuando se estuvo restaurando. Dejarlo como estaba. Pequeño santuario. Un busto. Pasta si quieres rezar. Si quieres rezar a los sintoístas, echa pasta. Oh, mi madre. Qué pedazo de aire acondicionado, colega. Hostia, qué sala más interesante. Wow. Qué chulas. Wow, mira qué cinturón más pepino. Imagino que sería de la banda de música. ¡Epa! Ah, mira. The Splish Brand Brothers. Pero no son japoneses. Me gustaría saber un poco más de japonés como para poder leer esto. ¡Ey! El comedor de los chumachos. Qué bonito mueble. Hola, la. Qué bonito mueble. Un pedazo de cuadro ahí también. Chulo de cojones. Estima que no nos dejen pasar. Qué bonitos los cuadros que hay. Ay, el aire acondicionado, como me gusta.
Bueno. Flipo la puerta esta. Ah, no, que no, me queda mucho por ver si me queda todo ese pasillo. Mira, en Londres hay una calle que se llama Mi Casa Street. ¡Fua! Este es más grande, ¿eh? Este cañón que el que hemos visto arriba. Mucho más grande. Aquí podemos ver que mi casa estaba hecho una mierda. Lo arreglaron. Mirad cómo estaba. Mirad cómo está ahora. Hostia, pues no es de ahora que está en el suelo este barco, ¿eh? No es de ahora, ¿eh? Mira, mira. Se lleva tiempo aquí clavado. Bolitas de barcos. No hay ninguno que me guste, no está el Yamato, no está el Musashi, no está... Poco. Muy guapo. Hostia. Aquí si te quieres montar el barco tienes el plano. Mira, el Nikolai. El Nikolai. Contra la tos, Super Coqui. Un barómetro. Había visto que había como una consola para poder jugar. Qué guapos los periscopios estos, los periscopios, microscopios, no me sale la palabra. Esto es realidad virtual. La mano del Tolbo. De marinero. Hostia.
Este sería en mi casa. El Izumo, Shikishima, Azuma, Fuji, Tokiwa, Asahi, Yakumo, Kasuga, Asama, Nishin, el Iwate, Hatsuse, Yashima. ¿Quién es la flota que tenía esta gente en esa época? Qué chulada, ¿cuál es este? Este es mi casa. No sé si lo tiene escrito detrás. Dios, qué pasada de réplica, tío. En mi casa, sí, sí, sí. Oh, qué guapa esa. Muy bonito este pequeño museo. Y que me como una tela. Esto que me he girado. Alístate, ejército. Y mira los niños, los nanos haciendo maquetas. Solo del año de la Rascarria. Como estaban cagando, no le sacaron una foto, los dibujaron. La verdad es que está súper fresco aquí abajo. No me imagino yo que en la época aquí tenía que hacer un calor horrible. Hostia, justo donde yo quería ir. ¿Un auditorio? Seguro que esto es nuevo. Cenicero pakistaní. República Indonesia, Corea, Turquía, Sri Lanka, República de China, Finlandia, Australia, Francia, Italia, Alemania. Son regalos por visitantes extranjeros cuando han venido a mi casa. No ha venido ninguno español, por lo que sea. Más maquetas de barcos. Hostia. Hostia, qué pequeñito, ¿eh? Y dale con los documentales. Maquetas y maquetas y maquetas. Todo un puto pasillo de maquetas. Mira, para que diga el Goku, que luego no existía el Shikishima. Ahí lo tienes al Shikishima. Madre mía, qué cantidad de maquetas. Submarinos. Más submarinos. Destructores. Por Dios.
tienen todos, ¿eh? Madre mía. Muy guay. A ver las gorras, es que necesito una gorra. Un calor. Memorial Ship Mikasa, Yokosuka, qué fea. Y esa de marinero, fea de cojones. Unas monedas conmemorativas. No soy tan friki. Bueno, pues aquí abajo lo hemos visto todo. Hemos visto todo arriba. Oh, yo no sé qué hora es. Yo tendría que ir a buscar a mi mujer o me va a matar. ¿Que dónde tú estabas? No sé cuánto voy a tardar. Hasta yo cojama otra vez. Coño, la enfermería. Hostia. Dios. Esto era la enfermería. Uf. Madre mía. Me faltaba grabar algo. Me faltaba grabar los lavabos. Me imagino que no serían así. Pero a lo mejor serían los lavabos, de verdad. O es una sala que no había nada y los han aprovechado como lavabos. Bueno, chavales, espero que hayáis disfrutado. Un abrazo a todos desde mi casa. Próximamente más barcos aquí en el canal de Cast World. Cuidados y un abrazo. Bueno, pues tenemos que dar las gracias al amigo Zou, que gracias a él hemos podido visitar este acorazado histórico japonés por dentro y hemos visto sus cosillas. Y como os he dicho antes, si os gusta la cultura japonesa, no os podéis perder su canal, su TikTok y todas sus cosas, donde os cuelga particularidades de esa cultura muy diferente a la occidental. O sea que vamos, no os lo podéis perder. Gracias a todos por ver el vídeo. Dad un like si os ha gustado y suscribiros al canal para que nos dé más vidilla y hagamos más cositas como esta, que yo sé que os gustan. Venga, nos vemos en otra, comandantes. Hasta ahora.